Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María Purísima. En este sexto día de la novena, meditaremos el don de piedad del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo empezando con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del 14 al 17. Dice el apóstol: Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Como vemos en esta cita, San Pablo nos habla claramente de nuestra filiación divina, es decir, que somos hijos de Dios, adoptivos, pero realmente hijos. No por naturaleza, porque solamente Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad del Hijo, es hijo por naturaleza. Nosotros, sin embargo, somos hijos de Dios por adopción, pero realmente, verdaderamente somos sus hijos, porque Dios nos ha dado a participar de su naturaleza divina por medio de la gracia. Es decir, Dios es nuestro Padre. Por eso Jesucristo nos enseñó a dirigirnos cuando oramos a Dios como Padre. Él nos dijo: vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Por lo tanto, si Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos, tenemos, como todo hijo, obligaciones para con nuestro Padre, para con Dios en cuanto Padre. ¿Qué obligaciones son estas? Nos lo explica, como siempre, muy claramente Santo Tomás de Aquino, y nos lo va a explicar tratando sobre el don de piedad. ¿Qué es este don de piedad? Nos dice el Aquinate: por este don de piedad del Espíritu Santo ofrecemos sumisión y reverencia a Dios como Padre. El Espíritu Santo nos mueve a tener un cierto afecto filial para con Dios. Según la frase de San Pablo: habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, que nos hace exclamar: Abba, Padre. También Santo Tomás de Aquino trae esta cita que antes hemos leído. Por lo tanto, este don de piedad, como dice el Aquinate, es un don que nos mueve a tener un cierto afecto filial para con Dios, pero en tanto y cuanto Él es nuestro Padre. Por eso, el padre Antonio Rollo Marín, en su libro Teología de la Perfección Cristiana, siguiendo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, define de la siguiente manera el don de piedad. Dice el padre Rollo Marín: el don de piedad es un hábito sobrenatural que excita en la voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios considerado como Padre y un sentimiento de hermandad universal para con los hombres en cuanto hijos del mismo Padre. Venerar a Dios, considerándole más bien como Padre, que nos ha engendrado a la vida sobrenatural. Las cosas del servicio de Dios se cumplen casi sin esfuerzo alguno, por este don de piedad.
Queda claro, por lo tanto, que el don de piedad lo que nos hace es que rindamos un culto a Dios como Padre, de allí la sumisión y la reverencia, y este culto que damos a Dios como Padre, también explica Santo Tomás de Aquino, que es más excelente que rendir un culto a Dios como Creador y Señor, porque es más grande esta unión nuestra para con Dios, no solamente porque es nuestro Creador, sino que es más perfecta nuestra unión con Él porque somos sus hijos, es decir, participamos de su naturaleza divina. Pero esta reverencia, esta sumisión, este culto que yo doy a Dios por ser Él mi Padre, no solamente se queda en Él, es decir, no solamente me mueve este don a rendir un culto a Él, sino que también nos tiene que mover a tener una cierta sumisión y reverencia a todos los hombres en cuanto pertenecen a Dios. Es decir, aquí está la clave, en tanto y cuanto estos hombres pertenecen a Dios. Por eso corresponde también a la piedad honrar, por ejemplo, a los santos. Y también, como dice San Agustín, no contradecir a la Escritura, se entienda o no se entienda, porque muchas veces cuando no entendemos la Escritura, queremos interpretarla de una manera simplemente humana, o es más, a veces contradecirla, diciendo que es equivocado. Y no es así, sino el don de piedad me tiene que llevar a no contradecir la Sagrada Escritura. También por este don debemos de socorrer a los necesitados. Es por ello que en el Catecismo de San Pío X se define este don de piedad de la siguiente manera: piedad es un don con el que veneramos y amamos a los santos y conservamos un corazón piadoso y benévolo para con nuestro prójimo por amor de Dios. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino, o el Catecismo de San Pío X, o el Padre Rollo Marín, nos hablan aquí de un afecto, de un amor, de una reverencia hacia los demás, pero no es una fraternidad en el sentido revolucionario y amar a los hombres simplemente por amarles, sino que nace del amor a Dios. Como todos los dones, también el don de piedad tiene unos efectos. Vamos a enumerarlos. Primero, pone en el alma una ternura verdaderamente filial hacia nuestro Padre amorosísimo, que está en los cielos. Esta debe ser la actitud fundamental del cristiano, es decir, tener una ternura filial para con Dios. El beato Columba Marmion nos dice, escribe él: no olvidemos jamás que toda la vida cristiana, como toda la santidad, se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza, Hijo de Dios. De ahí la sublimidad de nuestra religión. Fin de la cita del beato. Realmente esto es algo maravilloso, porque ojalá algún día cayésemos en la cuenta de la grandiosidad de nuestra vocación, de nuestra dignidad, que somos realmente hijos de Dios. Todas las otras dignidades son nada, son apariencia, son humo, diría yo hasta son vanidad, porque todo se acaba. La única dignidad que no se nos va a acabar y que nos hace realmente grandes ante Dios, y por qué no decirlo también ante los hombres, es que somos hijos de Dios. Y si somos hijos debemos obrar como tal, como hijo, como hijos. Segundo efecto, nos hace adorar el misterio inefable de la fraternidad divina intratrinitaria. Se da un sentimiento vivísimo, transido de respeto y adoración de la divinidad, paternidad del Padre con respecto al Verbo eterno. El alma siente la necesidad de anonadarse, de callar y de amar, sin más lenguaje que el de la adoración y de las lágrimas. Tercer efecto, pone en el alma
un filial abandono en los brazos del Padre Celestial. El abandono. El alma se abandona tranquila y confiada en brazos de su Padre Celestial. Si recuerdan, explicábamos cuando meditábamos el don de ciencia, que este don nos tiene que llevar a confiar en la providencia divina, ¿no? En este caso, por este don de piedad, nos lleva a estar tranquilos, abandonados, confiados en Dios, no solamente porque nos guía, nos va conduciendo, nos gobierna por su providencia divina, sino que además y sobre todo abandonados en Él y confiados en Él porque Él es nuestro Padre. Al alma que así se abandona y así confía, no le preocupa ni le turba los acontecimientos que sean adversos. No pide nada ni rechaza nada en orden a su salud o enfermedad, vida corta o vida larga, consuelos o arideces, persecuciones o alabanzas. Dice: lo que Dios me mande, bienvenido será. Lo único que pide y ambiciona es glorificarle con todas sus fuerzas, y que todos los hombres reconozcan su filiación divina adoptiva y se porten como verdaderos hijos de Dios, alabando y glorificando al Padre. Cuarto efecto, también nos hace ver en el prójimo a un hijo de Dios y hermano en Jesucristo, como ya explicamos antes. Si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos en Jesucristo, pero hermanos en Jesucristo. En acto, o al menos en potencia en tanto y cuanto aquellos que aún no son cristianos, que aún no están bautizados, no son aún hermanos nuestros estrictamente hablando, serán en potencia, que pueden llegar a ser, y en tanto y cuanto pueden llegar a ser y están llamados a ser hijos de Dios, hermanos nuestros, debemos amarles. Estas almas aman a todos los hombres con apasionada ternura, a los que quisieran colmar de toda clase de gracias y bendiciones. Se entregan a toda clase de obras de misericordia hacia los desgraciados, como nos explicó también Santo Tomás de Aquino, sirviéndoles para complacer ¿a quién? A Dios Padre, que es al único que debemos siempre buscar complacer en nuestras obras, pensamientos, deseos. Todos cuantos sacrificios le exija el servicio del prójimo le parecen pocos, aunque el prójimo no corresponda. En cada uno de ellos, por este don de piedad, debemos ver a Cristo. Y por último, podemos mencionar como efecto de este don que nos mueve el amor y devoción a las personas y cosas que participan de algún modo de la paternidad de Dios o de la hermandad cristiana. Esto es, se perfecciona, intensifica en el alma el amor filial hacia la Santísima Virgen María, en primer lugar, a la que considera como ternísima madre. Ama con ternura a los ángeles también, a los santos, que son nuestros hermanos mayores, a las almas del purgatorio, que atiende y socorre con sufragios continuos. De ahí la importancia también de ofrecer santas misas, sacrificios, oraciones por las almas del purgatorio, porque son hermanas, digamos las almas, ¿no? Hermanos nuestros, que están allí purgando para ir a contemplar a Dios Padre, que al fin y al cabo es el fin de nuestra vida, la visión beatífica. Pero también este don de piedad nos mueve a amar y, digamos, a reverenciar a nuestra patria, que quisiera verla empapada del Espíritu de Jesucristo en sus leyes y costumbres, y por la que derramaría gustosa su sangre, como lo han hecho tantos mártires que derramaron su sangre tanto por Dios como por la patria. Veamos brevemente los vicios opuestos al don de piedad. Primero, la dureza de corazón o impiedad. Consiste
en quebrantar voluntariamente nuestro deber de ofrecer a Dios con filial afecto lo que le pertenece como Padre nuestro, así como a los hermanos. El padre Lallemant lo explica de la siguiente manera. Este vicio nace del amor desordenado de nosotros mismos, que hace que no seamos sensibles más que a nuestros propios intereses, que veamos las ofensas de Dios sin lágrimas y las miserias del prójimo sin compasión, que no queramos incomodarnos en nada para ayudar a los otros, que no podamos soportar sus defectos y arremetamos contra ellos por cualquier bagatela, y conservemos hacia ellos en nuestro corazón sentimientos de amargura y de venganza, de odio y antipatía. Al contrario, cuanta más caridad o amor de Dios tiene un alma, más sensible es a los intereses de Dios y del prójimo. Un alma que no puede llorar sus pecados, al menos con las lágrimas del corazón, tiene mucho de impiedad o de impureza o de ambas cosas a la vez. Hasta aquí la cita del padre Lallemant. Con esta cita del padre queda en evidencia que realmente uno de los pecados más grandes que existe en nuestra época contemporánea, en nuestro mundo, es el pecado de impiedad. Porque justamente no reconocemos esa dignidad que Dios nos ha dado, es decir, no reconocemos la paternidad de Dios para con nosotros, por lo tanto, los derechos que Él tiene para con nosotros, nuestras obligaciones para con Él, ni para con Él ni para con el prójimo. ¿Cuánto nos cuesta llorar nuestros pecados? Y como dice el padre Lallemant, es que si no lloramos, por lo menos con las lágrimas del corazón, es porque hay en nosotros mucho de impiedad o de impureza, o ambas cosas. Y no hay que ser muy listos para darnos cuenta que este mundo tiene al pecado como un bien. Vamos a ver unos medios para fomentar en nosotros este don de piedad. Cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios. El don de temor nos inspira hacia Él una respetuosa reverencia, ¿no? Que no es incompatible con la ternura y confianza filial que nos inspira el don de piedad. Por una parte, reverencia por el temor, y por otra parte, ternura y confianza por la piedad. También cultivar el espíritu de hermandad universal con todos los hombres. Vuelvo a recalcar, no una hermandad sin sentido, sino una hermandad que nace el vernos hijos de Dios y los otros que no lo son llamados a ser hijos de Dios también. Ensanchemos cada vez más nuestro corazón hasta lograr meter en él al mundo entero. Y por último, debemos cultivar el espíritu de total abandono en brazos de Dios. Hemos de permanecer indiferentes, como nos explicaba San Ignacio de Loyola, a la salud o la enfermedad, a la paz o la guerra, a vida corta o vida larga, a honras o deshonras, ¿no? Repitiendo continuamente en nuestros actos esta palabra fiat, hágase. Acudamos pues a la Santísima Virgen María una vez más, para que ella, que tuvo también como nadie, más que nadie, este don de piedad para con Dios, que nos enseñe a tener esta reverencia, esta ternura, este amor, esta sumisión verdadera a Dios, y que con su ayuda y su gracia de la Virgen María podamos vivir conforme a la voluntad de Dios como hijos suyos. Fons vivus ignis caritas, Tu septi